Buenas tardes, buenas noches y buenos días en cualquier parte del mundo. Les saluda su amigo y servidor Oscar Murcia Piedra, esperando que se encuentre muy bien. Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas y buenos días en cualquier parte del mundo. Les recuerdo que está en su programa Vivamos con Esperanza, caminando juntos, separados, mas no solos. Estamos todos los sábados a partir de las 5 de la tarde por Radio Costa Rica y todas nuestras plataformas digitales. Estamos en el Facebook Live, canal de YouTube. Estamos en la página web www.radiocr.net para el mundo entero, en las aplicaciones Android y también iOS para que usted desde cualquier dispositivo electrónico pueda estar con nosotros bien conectado aquí en su programa Vivamos con Esperanza, caminando juntos, separados, mas no solos. En las redes sociales de Vivamos con Esperanza estamos en el Facebook como Vivamos con Esperanza para que pueda ser parte de la familia de Vivamos con Esperanza. En el canal de YouTube, Vivamos con Esperanza CR en mayúscula, ahí estamos, Vivamos con Esperanza CR en mayúscula. En el Instagram estamos como Vicone20, todas las semanas estamos ahí enviando la información a nuestros amigos de Instagram como Vicone20. En el correo electrónico, Vivamos con Esperanza 2020 @gmail.com. Si usted pertenece a algún grupo, alguna asociación que está agregando valor a las personas, pues es el próximo invitado o invitada a su programa Vivamos con Esperanza para llevar estas buenas noticias al mundo entero. En nuestro WhatsApp 506 88 22 69 42. Redes sociales de Vivamos con Esperanza. Estamos en el Facebook como Vivamos con Esperanza, en el canal de YouTube Vivamos con Esperanza CR en mayúscula. En nuestro Instagram estamos como Vicone20, en el correo electrónico Vivamos con Esperanza 2020 @gmail.com y nuestro WhatsApp 506 88 22 69 42. Bueno, empezamos con una frase y la frase dice de esta manera: la verdadera riqueza está en un hogar donde siempre hay un lugar en la mesa y un corazón dispuesto a escuchar. Así que esa es la frase de hoy. La verdadera riqueza está en un hogar donde siempre hay un lugar en la mesa y un corazón dispuesto a escuchar. ¿Por qué? ¿Por qué esta frase? Pues para iniciar nuestro programa, porque hoy voy a conversar con nuestra querida amiga Yeti Maricel Ferlini Vadilla, que ella es máster en psicología industrial y organizacional, sobre un tema que pues ha tenido un poquito ahí de importancia en los últimos tiempos, el síndrome del nido lleno y cómo abordarlo. ¿Qué es el síndrome del nido lleno y cómo abordarlo? Yeti atiende de manera presencial y de manera virtual. 506 83 67 47 27. 506 83 67 47 27. Le puede atender con todo el gusto del mundo y 100% recomendada. Niños, adultos, familias, parejas, con mucho gusto, nuestra querida Yeti está para servirles y para ayudarles en todo lo que necesitan. Yeti, bienvenida, Vivamos con Esperanza y muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Oscar, por invitarme de nuevo a este programa tan importante, como la palabra lo dice, que nos llena de esperanza con tantos temas tan importantes y variados que siempre estás transmitiendo y nos ayuda de alguna manera a ir creciendo y desarrollando en nuestras vidas. Muy agradecida con todos los que nos están viendo por estos medios y que este tema realmente sea de riqueza y mucho provecho para los que lo vean y lo escuchen. Y Yeti, es que aquí lo importante, habrá mucha gente que podrá pagar una consulta a un médico, un especialista, pero la mayoría es un poquito complicado. Por eso acá en Vivamos con Esperanza traemos diferentes especialistas en ramas para poder compartir con nuestros amigos y que les pueda llegar algún mensajito, que les quede algo, ya para nosotros es importante. Con uno que lo podamos llenar de vida y de esperanza, ya estamos más que satisfechos. Yeti, bueno, si nosotros accesamos a todo lo que es las redes sociales, internet, cuando anotamos por ahí, bueno, qué es el síndrome del nido lleno y cómo abordarlo, pues hay mucha información. Gracias a Dios, vos tenés mucha experiencia en todo lo que son estos temas de familia. Entonces vamos a ir desarrollando paso a paso todo lo que es este tema, qué es el síndrome del nido lleno y cómo abordarlo. Por decirlo así, como que popularmente estamos como en nuestra retentiva, el síndrome del nido vacío, ¿verdad? El síndrome del nido vacío,
que siempre lo hemos escuchado y que cuando ya los chicos se van y ya los padres quedan, pero ¿quién es usted? ¿Quién soy yo? ¿La conozco? ¿No la conozco? Por el asunto de que prácticamente dedicaron su vida a la crianza y educación de los hijos, pero ahora estamos como que hablando mucho de que, qué es el síndrome del nido lleno. Entonces, vamos a ir paso a paso, primero definiendo qué es un síndrome, luego qué es el síndrome del nido vacío y bueno, qué es el síndrome del nido lleno para todos nuestros amigos de Vivamos con Esperanza. Así que las plataformas de Radio Costa Rica y Vivamos con Esperanza están completamente para ti, Yeti. Así que te escuchamos. Muchas gracias, Oscar. Es muy importante entender que es un síndrome. Un síndrome no es una enfermedad, sino simplemente es un conjunto de signos o fenómenos que revelan al presentarse juntos en un acontecimiento o una situación que puede llegar a ser negativa en algún momento si no se elabora o se maneja correctamente. A eso se le llama síndrome, ¿verdad? Entonces, tú lo acabas de tocar muy bien. Primero se hablaba mucho del síndrome del nido vacío, que es lo contrario al síndrome del nido lleno. ¿Qué es el síndrome del nido vacío? Bueno, primero que todo es cuando los hijos ya parten por motivos de estudio, de trabajo, de matrimonio, o porque se van a convivir con una pareja del hogar. Entonces, se van de la casa por periodos de bastantes años, ¿verdad? Estos hijos, ¿verdad? Cuando ya empiezan a salir del nido, como nosotros teníamos el rol de crianza y de formación, nos dejan una sensación como de soledad, tristeza, de pérdida, ¿verdad? Que muchos papás experimentan. Entonces, ¿por qué se caracteriza este síndrome? Por los sentimientos de vacío, de aburrimiento, de esa pérdida de sentido de identidad, de la ansiedad o genera una preocupación excesiva de los papás cuando están soltando a ese hijo para su independencia y su emancipación. Mientras tanto, el síndrome del nido lleno es todo lo contrario. ¿Qué significa? Que muchos hijos ya adultos entre edades de 25, 35 años, por ejemplo, generalmente, no se quieren ir todavía de la casa, no se quieren independizar, están postergando ese paso tan importante de autonomía. Entonces, ese es una parte de ese síndrome, pero hay otra parte, que los hijos se fueron, hicieron su vida, pero por divorcios, por ejemplo, por separación de la pareja sentimental, por pérdida de trabajo, por la situación económica, se ven obligados a regresar a la casa de sus padres. Entonces se fueron por un periodo y regresan de nuevo, otra vez donde los papás. Entonces, ¿qué está pasando? Que en este momento es un síndrome que es muy común hoy en día, por los factores que te acabo de decir, económicos y porque tienen consecuencias en la relación de pareja. Y esto va a incidir también en la relación de los papás, en su relación de pareja, en su autonomía, en sus planes, en su cotidianidad, porque ya estaban acostumbrados y ya habían aceptado con el síndrome del nido vacío que ya sus hijos se habían independizado y de un momento a otro vuelven otra vez a la casa. Entonces cambia toda la dinámica de los papás, ¿verdad? Este fenómeno, como lo digo mucho, es por la inestabilidad, por ejemplo, laboral. Pero hay hijos, porque hay que hablar también, o sea, están los que se devuelven por inestabilidad laboral, por factores económicos, pero hay hijos que más bien se sienten cómodos, cómodos porque aportan apenas algo simbólico a la casa y tienen todas las comodidades, tienen servicios, tienen casa, entonces su dinero lo van usando para su vida personal, viajes, comprarse gustos, porque todo lo van a canalizar ahí, porque estos hijos entonces no están asumiendo esa responsabilidad, ese compromiso que implica ser autónomo e independiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los papás muchas veces empiezan a manejar también culpas
porque esos hijos que ya se debieron haber ido hace años todavía siguen en la casa. Y esos que vuelven y no pusieron las reglas, por decir así, o se hablaron las cosas claramente, también están deseando que se termine y se vayan porque alteraron toda la dinámica de ellos como personas mayores, como pareja, por ejemplo, porque cuando los hijos se van, entonces ya la pareja es la que queda. Entonces establecen otra vez una dinámica de pareja que no habían tenido por un montón de años porque estaban con la crianza de los hijos. Al volver otra vez el hijo adulto, entonces otra vez se me altera a mí la dinámica, los proyectos, los planes, los hobbies y todo este tipo de cosas. Entonces los papás empiezan a sentir culpa. ¿Por qué? Porque en el fondo desean que sus hijos se marchen, porque ya son adultos, porque ya los criaron, porque ya ellos cumplieron todo el rol de papás y de repente se ven otra vez que están como volviendo a empezar. Por lo menos es la sensación que tienen, porque está mal abordado, lógicamente, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las características, eh, Oscar, del síndrome del nido lleno? Estamos lo que se llaman los boomerang kids. ¿Qué significa eso? Los hijos boomerang. ¿Por qué se les han llamado hijos boomerang? Porque son los hijos que salen del hogar materno o del hogar paterno, ¿verdad? Del hogar nuclear y se devuelven otra vez al punto de partida. O sea, ya habían salido, se habían independizado, alquilaban, tenían su casa y se devuelven. ¿Por qué se devuelven? Lo que hablábamos, porque se quedaron sin trabajo, porque tuvieron rupturas sentimentales de pareja, por la inestabilidad laboral que no les alcanza para cubrir todos los gastos, o porque se divorcian. Y al divorciarse, pues entonces tienen que recomenzar de nuevo, ¿verdad? Tenemos también lo que es el impacto emocional y social, que es donde los papás no logran cerrar el ciclo de crianza. O sea, ya yo terminé, ya se fueron y de repente otra vez tengo los hijos dentro de la casa. Y uno es papá. Entonces, como uno es papá, tiende a seguir asumiendo el rol paterno y los hijos el rol de hijos. Pero resulta que ya somos adultos todos, que ya esa parte no está. Entonces, se hace una confusión ahí por parte de los papás en la convivencia, porque estamos conviviendo generaciones distantes. Por ejemplo, ¿cuánto le puede llevar un papá a un hijo? 30 años de edad, por ejemplo, pongamos una edad, pero 30 años es de un pensamiento muy diferente a la generación de los hijos. Entonces se da lo que nosotros conocemos en psicología como choque generacional. Y ese choque generacional va a traer conflictos en sí mismo, porque los papás ven esa situación de una manera y los hijos la ven de otra manera. Entonces, si no se hablan las cosas, no van a poder coordinar ni hablarlas, ¿verdad? De lo que está pasando. Después está lo que se llaman los factores contribuyentes, que son factores externos, socioeconómicos, como los salarios bajos, los alquileres altos y lo que habíamos mencionado, algunos casos la comodidad que genera, pues no asumir las responsabilidades totales económicas y domésticas del hijo. No es lo mismo aportar 100.000 colones que agarrar 600.000 colones y ponerlos todos, ¿verdad? Que es lo que haría uno si uno vive aparte, porque tenés que pagar alquiler, comida, cable, servicios, transporte y un montón de cosas. Entonces, aporto tal vez algo simbólico en la casa, pero lo demás yo lo puedo disfrutar. Entonces, también se da lo que se llama la redefinición de roles. ¿Qué significa? Que los papás tienen que adaptarse, no tener otra vez la autonomía total que se esperaba en su etapa madura de tercera edad. ¿Por qué? Porque otra vez vuelven los hijos, entonces hay que negociar qué vamos a hacer en el espacio, cómo nos vamos a ordenar. Entonces, es como volver a empezar después de que los papás estaban solitos, tenían su independencia, hacían sus cositas, digamos, tenían incluso su intimidad de una manera X y ahora hay que alterar todo porque ahora vive el hijo, ¿verdad? O la hija, ¿verdad? Entonces, este síndrome, vea qué importante, hay que tener claro, puede afectar la salud mental o emocional tanto de los papás como de los hijos. Y esto se debe a que esta situación no se hace explícita en el sentido de hablar abiertamente de las consecuencias y situaciones que se están generando con el regreso de los hijos a la casa de los papás. O los hijos
siguen prolongando su independencia, o sea, la siguen postergando, y entonces los papás empiezan a sentirse incómodos, empiezan a sentir que fallaron, que se sienten culpables, y por otra parte, las tareas del hogar no están bien distribuidas. A veces hay hijos que creen que porque aportan algo económicamente no tienen que ayudar con los oficios domésticos, no tienen que ir al supermercado a comprar los alimentos, no tienen que hacer otro montón de cosas que son parte de la convivencia en un hogar, sino que se lo relegan a los papás. Y ya papás mayores, porque hay que hablarlo así, porque cuando esto pasa los papás ya están mayores, no estamos hablando de papás de 40 años. Estamos hablando de papás de más de 60, 65 años, o sea que ya más bien van en ese proceso de que hay que ayudarlos, de que hay que hacerles también las cosas, y resulta que ellos terminan ayudando a los hijos, terminan haciendo los mandados ellos, y eso no puede ser. Entonces, la dinámica familiar se empieza a alterar. Las relaciones se van a afectar. Oscar, ¿por qué se van a afectar? Porque no se están comunicando las cosas que son importantes. O sea, entonces empieza a aparecer mucha emocionalidad, porque ya entonces empezamos a dudar, ¿qué debo hacer y qué no debo hacer? ¿Qué debe hacer mi hijo y qué no debe hacer? Entonces empezamos a generar una confusión en el ámbito familiar, porque no se tiene clara los resentimientos, las molestias, las decepciones, y se comunica mal los miembros, porque cada uno interpreta a su manera. Por eso te hablaba del choque generacional, porque cada uno piensa diferente. Los papás actuales fueron criados para ser independientes. Vamos a hablarlo así, así fueron criados. Ahora, los papás tratan de criar a sus hijos para que sean independientes, pero a ellos no les precisa independizarse. No es una cuestión de papás, es de las generaciones, no les interesa. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es viajar, pasear, disfrutar, y es una generación diferente a nosotros en este sentido. A nosotros digamos, nos incorporaron un sentido de responsabilidad y compromiso. Y a ellos lo que ellos tienen en su mente es un sentido de tener ganancia, de todo disfrutarlo, de vivir la vida. Entonces, si para vivir esa vida que yo quiero, tengo que ir con mis papás, pero eso significa que puedo viajar, que puedo tener lujos, que puedo tener un buen carro, que puedo tener un montón de cosas, entonces yo prefiero eso aunque tenga que vivir con mis papás. Vea qué curioso. Entonces ahí hay un choque en lo que es la independencia, en lo que es salir. Por otra parte, los hijos que esperan cuando regresan a la casa después de muchos años, y hay que sus papás los apoyen, que los comprendan, que los ayuden, pero como vienen también de una ruptura, de un duelo, ya sea por desempleo, por ruptura emocional, por perder la estabilidad económica, que son duelos, entonces eso va a tomar un tiempo de acomodo. Y muchas veces los papás creen que se va a acomodar todo muy rápido y resulta que no es así. Entonces, ¿esto qué va a generar? Que hayan silencios prolongados, que se eviten, que se aíslen, que no compartan espacios en común, ¿verdad? Entonces, aquí los acuerdos de convivencia, por eso es que el sentido es que todos se sientan bien, ¿verdad? Muy bien, hoy estoy conversando con nuestra querida amiga Yeti Maricel Felini Vadilla, que es máster en Psicología Industrial y Organizacional, sobre este tema, que es el síndrome del nido lleno y cómo abordarlo. Usted puede llamarla al 506-83-67-47-27, le puede acompañar de manera virtual, de manera presencial, lo que usted necesite. Súper recomendada nuestra querida Yeti. Es máster en psicología industrial y organizacional. Si usted necesita realmente algún consejo, una guía, un acompañamiento, ya sea solito, solita, una situación de pareja, a nivel de familia, pues súper recomendada. 506-83-67-47-27. Usted va a quedar en buenas manos. Hoy estamos abordando este tema, que es el síndrome del nido lleno y cómo abordarlo. Y bueno, ya se ha definido un poquito qué es un síndrome, qué es el síndrome del nido vacío, del nido lleno, algunas de las características. Cómo pues a padres e hijos también puede afectar un poco la parte emocional, y las relaciones, ¿verdad? Sabemos de que hay 20 30 años de papá a hijo, a hija, entonces es un choque generacional.
por X o Y situación, aquí no estamos juzgando, no estamos criticando, más bien lo que queremos es dar como una luz tanto a los hijos como a los padres de qué podemos hacer, cómo lo podemos gestionar, cómo podemos realmente sentarnos y para que los padres no se conviertan en los que tienen que lavar, que cocinar, que correr con esto, con aquello, porque eso era cuando eran niños. Ahora, y que los hijos cuando regresan a sus hogares por alguna situación, que tampoco pues ahí está papá, mamá, que vaya a la feria, que vaya a comprar, que vaya al mercado, que me tenga el desayuno listo, que me lave la ropa, me aplanche, porque ya es diferente. Entonces, tanto como padres deben de decirlo así como popularmente lo decimos, marcar la cancha a los hijos. Bueno, son bienvenidos, es por un tiempo, por esta situación, vamos a ver si se puede arreglar o mejorar. Pero si ustedes regresan a la casa, somos sus padres, pero sí necesitamos que marquemos la cancha, que pongamos las reglas y los hijos también recuerden, ya sus padres los criaron, los educaron, ya les dieron todo lo que ustedes son, pero tampoco se vale, eh, no se vale ni de un extremo a otro. Que nos aprovechemos, por decirlo así, a nivel popular, que el hijo que regresa a casa, entonces mami ya hace todo, ya papi hace todo, yo puedo llegar a la hora que quiera, yo puedo llegar con vicios, inclusive muchas veces pasa, Yeti, de que llegan con los hijos, llegan con la esposa, llegan con los animalitos y los padres adultos ya cero animalitos, cero bulla, cero fiestas. Entonces creo que es importante, como vos decías, marcar la cancha, decir cuáles son las reglas y para que no se vea afectada la relación, porque al fin y al cabo son hijos, son padres y a lo último en ese estira y encoge, pues se va a afectar mucho la relación y eso es lo que no se quiere. Se saben las circunstancias, se saben que son momentos, pero sí es importante, como vos decías, negociar, negociemos, ¿ok? Vos estás en mi casa y esta es la hora de llegar. Vos estás en mi casa y esta es la hora de levantarse, porque nosotros estamos acostumbrados 4:30, 5 de la mañana, pero estas nuevas generaciones, si usted no los despierta a las 10, a las 11 o a las 12, ahí siguen. Entonces, por eso es que hoy estamos hablando de este tema que es un tema que se ha visto a nivel mundial, cómo los hijos regresan al hogar de sus padres ya grandecitos, muchas veces con hijos, con familia, con animalitos, y pues empezamos a alterar un poquito, digamos, ya esa parte que nuestros padres tenían, por decirlo así, acomodada después de que educaron a sus hijos. Y eso es lo que queremos conversar. Realmente, si marcamos la cancha, si colocamos las reglas, si hablamos, si somos maduros, principalmente los hijos, que ahora deben de comprender a sus padres que ya, ya no tienen las mismas fuerzas, ya tienen otros hábitos, ya tienen otras rutinas, pero tratar de alterar lo menos posible para que no haya tanta fricción. Por eso hoy estamos hablando de este tema tan importante con Yeti Maricel Felini Vadilla, que ella es máster en psicología industrial y organizacional. ¿Qué es el síndrome del nido lleno y cómo abordarlo? Usted la puede llamar al 506 83 67 47 27. Le puede atender de manera virtual y también presencial. Muy bien, hablábamos un poquito de los padres, los límites, las reglas, esos sentimientos de culpa, Yeti. Así que vamos con un poquito más de lo que es el tema. Muy importante, Oscar. O sea, los papás tenemos el derecho a aceptar a nuestros hijos de nuevo porque ellos son nuestros hijos, estamos claros. Pero los papás lo que no deben de perder de vista es que tienen que mostrarle por la experiencia que ellos tienen también de su edad y de todo lo que han vivido, pues las herramientas a sus hijos de que ellos tienen que ser capaces de poder volver a vivir solos. Por eso es que esto debe ser transitorio, no de un tiempo prolongado, porque la idea es que yo le estoy dando el apoyo, lo estoy conteniendo, pero tiene que volver a su independencia, ya salió una vez, ya tiene que mantener esa independencia, esa autonomía, ¿verdad? Y los papás tienen que hacer que él se sienta o ella se sienta en confianza de que a pesar de las adversidades se puede salir adelante. Porque si nos sentamos a hablar con los papás, ¿cuántas adversidades vieron esos papás también? Y ahí están. Y no se devolvieron a la casa de sus papás, ¿verdad? Están independientes y siguen independientes. Bueno.
Entonces, pero lo que pasa, y aquí tal vez es lo que vamos a señalar un poquito, los papás manejan cierta culpa. Cuando usted maneja esa culpa emocional, no establece los límites correctamente, ni pone las reglas claras. Y eso va a generar un malestar emocional, ¿verdad? Que se va a relacionar con una ambivalencia, porque empiezan los papás a experimentar una ambivalencia entre desear su privacidad, que tienen todo su derecho, ¿verdad? Y su autonomía e independencia, y amar a sus hijos. Entonces, sienten que esas tensiones o culpas, ¿verdad? Pueden ser por lo menos, así se catalogan en psicología, el ideal del hogar perfecto. ¿Qué significa eso? Que se espera que la casa familiar siempre esté disponible para los hijos, sin considerar las necesidades o deseos de los progenitores. O sea, que los progenitores tienen que ponerse por debajo de lo que les está ocurriendo a sus hijos. Y ya no es así, porque hacía años o hace tiempos tenían que haber partido. Para que sus papás siguieran también sus etapas de vida, ¿verdad? El otro es el temor al juicio de los demás o el rechazo del hijo. Muchos padres temen ser juzgados por los demás como egoístas y también temen ser reprobados por sus hijos si expresan el deseo de que por favor se muden de casa. O sea, ve qué interesante, se le pide al hijo que se mude, entonces se sienten culpables, entonces no se lo pide. Entonces, ¿qué hace? Reprime los sentimientos, empieza esa inconformidad, empieza ese malestar y entonces se va poniendo las relaciones tensas. Está la presión social. Es el temor a que los demás vean el pedido de la independencia de los hijos como más bien un abandono, una falta de afecto. Es que sus papás no lo quieren, es que lo quieren abandonar, lo rechazan, y no es cierto. La independencia es muy necesaria para un desarrollo sano de cualquier persona. La culpa por la expulsión o límites. Si los padres establecen, por ejemplo, reglas y piden ayuda económica o le piden a su hijo que se mude, lo interpretan como un acto agresivo o de parte de ellos como falta de amor y no es así, ¿verdad? Y después se dan los sentimientos de fracaso en la crianza. ¿Qué significa eso? Ya es que los papás creen que fallaron a la hora de criar al hijo porque no lograron que señale que fuera autónomo, independiente y quisiera su propia vida y viviera lo que tiene que vivir. Otro sentimiento de culpa, la desorganización de la rutina, porque como te decía, a veces los hijos vuelven después de 10, 15 o 20 años a la casa. Entonces ya los papás tenían una rutina establecida, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que tienen que volver a organizar sus horarios, su intimidad, las cosas del hogar, porque de repente otro adulto vuelve a vivir con ellos. En este caso es otro adulto, pero es su hijo, ¿verdad? Y debería ese adulto ser independiente. Después se maneja una ambivalencia emocional. Esa ambivalencia emocional es porque sienten culpa, porque ya los papás son los hijos, ya y vuelven a casa, ya los tienen cerca, vamos a disfrutarlos, uy, volvieron los hijos, qué emoción. Es un sentimiento afectivo válido, pero a la vez se sienten frustrados, se sienten asfixiados porque los proyectos personales de su vida y los de pareja se quedan en pausa. No los pueden tal vez terminar o concluir, ¿verdad? Es importante, Oscar, también decir esto es en cuanto a los papás, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con los hijos? Y los hijos también experimentan cierta alteración emocional. Por ejemplo, baja autoestima. ¿Por qué baja autoestima? Porque ellos no pudieron alcanzar sus propias metas y no se sintieron dependientes de sus papás. Tienen que volver otra vez al nido. Se habían salido, se habían independizado y ahora tienen que volver. Eso afecta y daña el autoconcepto de los hijos. La infantilización, ¿qué significa eso? Vea qué interesante este término. Es que a pesar de que ya esos hijos son adultos, pueden adoptar un rol pasivo. Y ese rol pasivo hace que ellos deleguen lo que vos estabas hablando, las responsabilidades de un montón de cosas en los papás, tanto las domésticas como las económicas. Y eso va debilitando su capacidad para gestionar su propia vida. Entonces, se dan roles que no son correctos, se comportan como adolescentes o como niños, siendo ya adultos, ¿verdad? Genera ansiedad y bloqueo. ¿Qué significa? Que se pueden sentir paralizados o frustrados. ¿Por qué? Porque no cumplieron ni las expectativas personales ni las sociales para ser independientes. Y por último, se generan conflictos familiares
porque no se establecen los límites claros, se genera tensiones constantes con los papás por convivir con roles entre adulto y niño, porque para unas cosas ya yo soy adulto, yo sé lo que hago, yo sé lo que digo, pero para otras cosas se comporta como un total niño porque hay que lavarles, hay que cocinarles, hay que hacerles las cosas y como vos decías, y hay que dejarlos dormir y tienen que traer amigos a las horas que ellos quieren y se les olvida que ya los papás son mayores, que los papás tienen otros roles, otras expectativas. Entonces, parecen adolescentes, vamos a decirlo, más que niños, parecen adolescentes. Entonces, es que usted no me entiende, es que usted no me acepta, es que usted no me apoya. Y entonces aquí por eso es que los papás tienen, que están viendo esta situación en este momento, el síndrome del nido lleno, deben utilizar herramientas para poder manejar los conflictos de convivencia y frustración que en sí el síndrome del nido lleno pues les va a generar, ¿verdad? Entonces, podemos hablar si quieres de eso o si tienes algún comentario antes de decir cuáles son pues esas herramientas. Hoy estoy conversando con Yeti Maricel Ferlini Vadilla de este tema, que es el síndrome del nido lleno y cómo abordarlo. Yeti es máster en psicología industrial y organizacional. La puede llamar al 506 83 67 47 27. Le puede atender de manera virtual y también de manera presencial. 83 67 47 27. ¿Qué es el síndrome del nido lleno y cómo abordarlo? A veces la vida nos sorprende y lo que teníamos así como que mentalizado y bien organizadito pasa algún evento y se nos viene todo abajo. Pero la idea es con este programa poder ayudar a nuestros padres, poder ayudar a los hijos. ¿En qué sentido? Bueno, si tenemos que volver a la casa, regresemos, pero honrando a nuestros padres. En la casa de nuestros padres son los límites de nuestros padres, son las reglas de nuestros padres y comportémonos como adultos, no como niños, ¿verdad? Comportarnos como adultos, ¿qué es? Ayudar en prácticamente todo lo de la casa. No, si usted tuviera que vivir solo con su familia, $1,000 o en gastos, en esto, en aquello, pero llegas a la casa y das $200 y qué se hace la otra plata. Si estás casado, tenías que ir a dejar al hijo, tenías que ir al mercado, tenías que ir a comprar, pero ya regresas a la casa y le dejamos toda la responsabilidad a nuestros padres. No es justo. No es justo y tampoco, pues y ya nuestros padres adquirieron su rutina, su manera de ser y venimos nosotros como que a distorsionar un poquito esto, pero tantos padres como hijos tienen que hablar, tienen que sentarse y señalar lo mejor, porque son nuestros hijos y queremos lo mejor para ellos. Y no es que ellos querían regresar a la casa, pasó algún evento, alguna situación y el único lugar seguro que tenemos como hijos es la casa. Pero sí es importante que si regresamos lo hagamos primero honrando a nuestros padres, honrando la casa. Siendo útiles, no siendo niños, no depender otra vez de nuestros padres, de si usted llegó y aprendió a cocinar, a lavar, a hacer muchas cosas, pues llegue a su casa y hágalo, apoye a sus padres, ayúdelos también. Entonces, vamos, sí, Yeti, con las herramientas para los padres. Vamos a hablar un poquito de las herramientas que les podemos dar, pues, un poquito de una orientación a los padres que tal vez están viviendo este síndrome del nido lleno. Bueno, lo primero, papás, que tienen que hacer, apenas se devuelve el hijo y lo aceptan por las circunstancias que sean y se devolvió a la casa, tienen que sentarse con él y establecer las normas claras de convivencia. O sea, tienen que definir cuáles van a ser esas normas, cuáles son esas reglas, cómo van a ser esos horarios, cómo se van a negociar los oficios domésticos, la limpieza, las visitas, porque ya los papás son personas mayores, no es lo mismo traer un amigo a medianoche, por ejemplo, y que esté ahí hasta las 12 de la noche cuando ya son mayores, ¿verdad? O sea, no, hay que respetar un horario. No puedo traer, por ejemplo, amigos a la hora que yo quiero sin avisar. Tengo que preguntarle a mis papás, porque al fin y al cabo tenemos que tener claro, hijos, la casa es de los papás, ese es su patrimonio económico, eso es lo que construyeron, entonces les pertenece. ¿Cuándo le va a pertenecer a usted? Cuando los dos falten, pero mientras ellos vivan, les pertenecen a sus papás.
Entonces, es muy importante definir cuáles van a ser las zonas comunes, cuáles son los aportes económicos, como el pago de la casa, si es que aún se paga la casa, si se alquila la casa, los servicios, la comida, cualquier otro gasto desde el primer día, papás. No 6 meses después o un año, porque va a haber un conflicto. Las normas y los límites se ponen desde el principio. Segundo, redefinir el rol. ¿Qué significa? Papás, ustedes ya no están criando, ya esos no son niños ni adolescentes, son adultos, no niños. Entonces, lo que se trata es de convivir. ¿Qué significa convivir? Coexistir en armonía o compañía los tres o los cuatro que vivimos ahí, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que buscar. Hay que establecer una comunicación asertiva. ¿Qué significa? Que hay que conversar abiertamente sobre lo que me molesta, perdón, sobre las expectativas que tengo sin estar haciendo reproches por ciertas situaciones, sino tratando el tema como si lo estuviera haciendo con una persona que me alquila, como un vecino, con un compañero que vive conmigo también. Mentiras que yo le voy a decir un montón de cosas, nada más porque es mi hijo. Es que ahí es donde tenemos que poner el límite. Ahí es donde tú tienes que tratar a tu hijo como adulto, no como tu hijo, aunque es tu hijo, ¿verdad? Entonces esa comunicación debe ser asertiva. Fomentar la independencia. ¿Qué significa eso? Apoyar todos los proyectos que sus hijos tengan para que se emancipen, para que adquieren su autonomía, para que puedan partir de su casa de nuevo, ¿verdad? Yo los puedo apoyar y sostener mientras consigue trabajo. Pero una vez que consigue trabajo, ya usted sabe que tiene que empezar 1 o 2 meses después ya a buscar su apartamento o lo que sea, ¿verdad? Porque ya se independizó, ¿verdad? Entonces tiene que seguir independiente. Eso es sano para él y sano para los papás. Mantener la autoridad y los espacios de los papás, porque a veces vienen los hijos y lo que hacen es invadir, ¿verdad? Y los papás ya tenían ciertos cuartos, ciertos espacios para ciertas cosas de ellos y eso hay que respetarlo, porque la casa sigue siendo de los papás. Se deben establecer límites para esa convivencia para que no sea invasiva, evitando, por ejemplo, que traigan amigos sin avisar o el uso indiscriminado de recursos. Deje de estar abriendo la refri y vaciándola. Si la quiere vaciar, la puede vaciar, pero tiene que reponer todo lo que se coma, porque los papás tal vez lo tienen para una dieta, por algo, por ciertas cosas, o van a hacer algo y usted le saquea la refri, nada más porque son los papás y la refri mis papás, no. Con permiso, y si lo hace sin permiso, tiene que reponer para que no hayan discusiones. Después, cuidar la propia vida de los papás. ¿Qué significa eso? Significa que la vida mía ya no tiene que girar alrededor de mis hijos. Ya son adultos, se pueden quedar solos. Yo no tengo que estarme preocupando por venir a dar el desayuno, el almuerzo, la cena, lo siento. Si yo decidí con mi esposo irme un fin de semana, me voy. Para eso es un adulto, hágase las cosas usted, ¿verdad? Entonces los papás tienen que seguir manteniendo sus pasatiempos, su vida social y su relación de pareja. Pero hay papás que se devuelve el hijo y se acabó todo. Pero ¿acaso se le devolvió un chiquito? Se le devolvió un hombre de 40, 50 años, por amor a Dios, que vivió como 15 o 20 fuera de la casa. ¿Cómo hizo cuando vivió fuera? ¿Cómo hacía? ¿Y por qué ahora no puede? ¿Qué es eso? Entonces, cuidadito, papitos, con caer en eso, ¿verdad? Aceptar la situación sin culpa. Primero, hay que reconocer que uno desea la privacidad, no es negativo. Es mi parte privada, mi íntima, mi espacio. Eso no es negativo. Al igual que lo que está ocurriendo, es solo una etapa temporal. Por eso es importante preguntar, ¿cuánto va a durar esto? Más o menos, ¿cuánto tienes proyectado vivir aquí? ¿Qué es lo que piensas? Porque si no se hablan esas cosas y 6 meses después, un año después, usted viene y le dice a su hijo, es que se va a ir. ¿Cuándo se va? Y ahí lo va a tomar como una agresión, porque nunca le dijiste eso, pues si desde el principio dijo, bueno, está bien, esto va a ser temporal, hablemos más o menos cuánto tiempo, cuando se cumpla el tiempo, volvemos a retomar qué pasó, si tenemos que dar una prórroga, la damos, pero ya eso está hablado, no tenemos por qué pelear, ya estaba hablado, ¿verdad? Establecer límites de privacidad, evitar que los hijos invadan los espacios y respetar los tiempos de todos, del televisor, de la sala, de la música, de si hay algo de gimnasio, lo que sea que cada hogar tenga. La clave es la negociación, esa es la clave en todo, con adultos, porque ya son adultos, porque así entonces aseguramos la convivencia y esa convivencia no va a frenar el crecimiento personal de nadie. Y por último,
como última alternativa, porque ya no hay remedio, porque el asunto se está complicando, porque se está volviendo insostenible, porque ya no estamos logrando acuerdos y pasamos en un puro pleito, si no mudos por un mes, 2 meses, 3 meses, y haciéndonos moditos y gestos y tirándonos chinitas, que así es como generalmente resolvemos los conflictos los costarricenses, ¿verdad? Porque es cultural. Entonces, por favor, busquen ayuda profesional para que les dé los tips, para que los orienten, para que se puedan desahogar los dos y lleguen a acuerdos de convivencia sana. Porque si no lo hacen, se les va a volver esta situación una situación enfermiza o tóxica, porque van a establecer relaciones inadecuadas, relaciones negativas. Y entonces esa relación que debe ser de amor, de respeto, de apoyo entre padres y hijos, se va a volver en una relación de odio, de resentimiento y de críticas. Y eso no es tampoco, ni es el sentido. Esos son por lo menos 10 tips para que tomen en cuenta para el trato con los hijos que se devuelven de casa y con los que no se quieren ir. También siéntesen con ellos y hablen y planteen qué pasa, porque no se independizan. Porque muchas veces económicamente sí pueden independizarse, pero no quieren. Diferente es si no pueden. Okay, porque si ganas 300.000 pesos y los alquileres están en 250.000, qué difícil, ¿verdad? Pero hay otras opciones, alquilar más barato, juntarse con amigos, no sé, hay otras opciones que pueden ir buscando. Y si no, pues está bien, entonces estudie más para que mejore su salario, para que se pueda ir. Porque al final creamos los hijos como dice la Biblia. Dice la Biblia que los hijos son como saetas en un guerrero, ¿verdad? Flechas en una saeta. ¿Qué significa? Que las flechas se disparan y la flecha cuando se dispara tiene que ir por su camino, por su rumbo. Yo no puedo ser un papá que agarre la flecha y la clave a la par mía, porque ese no es el sentido de la flecha. La flecha es buscar su dirección, su rumbo, su propia historia. Yo nada más soy el impulso como papá. Le di los valores, le di las armas, lo crié, lo sostuve, lo apoyé. Pero usted tiene que hacer su vida, porque eso es lo sano. Aunque haya terminado con una pareja, el día de mañana si quiere hacer otra, entonces tiene que tener esa independencia. No puede seguir con los papás a los 50 años y haciéndose pareja. También hay algo que voy a acotar aquí, que se me vino ahora a la mente. Ay, papás, cuidado con esos hijos que tienen mujer, que tienen hijos, todo afuera, pero siguen viviendo con los papás. Ustedes no pueden, perdón, ahí sí voy a usar una palabra, no pueden alcahuetear esta situación. Porque si ya la persona se cree madura para tener hijos, para tener una relación de pareja, entonces tiene que tener la madurez y la responsabilidad afectiva y económica de establecer su propio hogar. Además, así lo establecido Dios, acuérdense lo que dice la palabra, dejará el hombre a su padre, a su mujer, a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán uno solo. Dígame en qué parte dice y se devolverán a la casa los papás cuando fracasen. No, los papás pueden apoyar, pueden ayudar, porque somos sus papás y los amamos. Pero la mejor herencia que como padres les podemos dejar a nuestros hijos es darles todas las armas y herramientas para su independencia, para su autonomía y para que escriban su propia historia. He estado conversando con Yeti Maricel Ferini Vadilla de este tema, qué es el síndrome del nido lleno y cómo abordarlo. Yeti es máster en psicología industrial y organizacional. Le puede llamar al 506-83-67-47-27 de manera virtual y de manera presencial le puede atender. Pues podríamos tratar mucho más sobre este tema, pero lo que vos decías, estos tips o estas ideas que hemos venido compartiendo para los padres y si no se llega a un acuerdo que siempre pasa, busquemos ayuda profesional para no afectar ni una ni otra relación. Yeti, para finalizar el programa, ¿alguna idea, algún pensamiento que podamos, como una idea fuerza para todos nuestros padres, para todos nuestros amigos de Vivamos con Esperanza? Bueno, hay una cita bíblica que está en Eclesiastés 3:1-8 y se las voy a leer rápidamente. Dice así, hay un tiempo para todo. Todo tiene su momento oportuno. Hay tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Tiempo para nacer y tiempo para morir. Tiempo para plantar y tiempo para cosechar.
tiempo para matar y tiempo para sanar, tiempo para destruir y tiempo para construir, tiempo para llorar y tiempo para reír, tiempo para estar de luto y tiempo para bailar, tiempo para esparcir piedras y tiempo para recogerlas, tiempo para abrazarse y tiempo para apartarse, tiempo para buscar y tiempo para perder, tiempo para guardar y tiempo para desechar, tiempo para rasgar y tiempo para coser, tiempo para callar y tiempo para hablar, tiempo para amar y tiempo para odiar, tiempo para la guerra y tiempo para la paz. Esto es una etapa, es un tiempo, vivamos lo mejor que podamos ese tiempo, pongamos los límites, pongamos las reglas claras, hablemos con mucho amor a nuestros hijos, apoyémosles, pero digámosle con mucho amor que también tiene que continuar su historia, porque usted y yo, como papás que somos, cuando tuvimos las dificultades, no nos devolvimos a la casa de nuestros papás. Cuando uno fracasó, pues no se devolvió, continuó luchando. Entonces, tienen que aprender que a pesar de las adversidades, también tenemos que aprender a ser resilientes y salir adelante, porque si no nos vamos a llenar de depresiones y frustraciones y soledades que no vienen al caso. Todos tenemos las armas si queremos y la capacidad si queremos. Y si no podemos, para eso buscamos la ayuda que necesitemos por el tiempo que la necesitemos. Y si usted ocupa la ayuda, con muchísimo gusto, nuestra querida Yeti, que es máster en Psicología Industrial y Organizacional, 506-83-67-47-27, de manera presencial y de manera virtual, le puede atender. De verdad, Yeti, muchísimas gracias por este tema. Bueno, fue como una pinceladita, porque no se puede profundizar tanto, pero sí por lo menos algunas ideas para nuestros padres, para nuestros hijos. Hijos, recuerden que tienen unos padres, que tienen que honrarlos, que tienen que cuidarlos, tienen que respetar también el hogar de sus padres. Padres, es importante esos límites, delimitar que sí, que no, y siempre que están las reglas bien claritas, hay alguna friccioncita por ahí, pero es lo de menos. Entonces, ánimo a seguir adelante. Muchísimas gracias de verdad de todo corazón por estar en su programa Vivamos con Esperanza, caminando juntos, separados, mas no solos. Les recuerdo que estamos todos los sábados a partir de las 5 de la tarde por Radio Costa Rica y todas nuestras plataformas digitales, el Facebook Live y el canal de YouTube, la página web www.radiocr.net para el mundo entero, nuestras aplicaciones Android y también iOS. En las redes sociales de Vivamos con Esperanza, estamos en el Facebook, Vivamos con Esperanza, hágase amigo de Vivamos con Esperanza en el Facebook, el canal de YouTube, Vivamos con Esperanza CR en mayúscula, nuestro Instagram en Vicone20, nuestro correo electrónico Vivamos con Esperanza 2020 @gmail.com, nuestro WhatsApp 506-88-22-69-42. Recordarle que estamos todos los sábados a partir de las 5 de la tarde por Radio Costa Rica y todas nuestras plataformas digitales. Y bueno, despedimos el programa con la siguiente idea. La verdadera riqueza está en un hogar donde siempre hay un lugar en la mesa y un corazón dispuesto a escuchar. Tanto padres e hijos debemos de ser humildes, sentarnos a hablar y dialogar. De verdad que pase buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas y buenos días en cualquier parte del mundo. Y nos vemos la próxima semana aquí en su programa Vivamos con Esperanza, caminando juntos, separados, mas no solos, los sábados a partir de las 5 de la tarde por Radio Costa Rica y todas nuestras plataformas digitales. Que Dios los bendiga y nos vemos, si Dios quiere, la otra semana aquí en su programa Vivamos con Esperanza.